Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal, Recetas de mi Mamá. Hoy vamos a preparar unas deliciosas empanadas de carne. ¿Continuamos con los ingredientes? Pues miren, empezamos con nuestro primer ingrediente, que es la carne. Es carne de puerco. En esta ocasión yo escogí chuleta de lomo. Y tenemos aquí solo carnaza. También tenemos aquí cebolla. Es una cuarta parte de cebolla y un dientito de ajo. 3 tazas de maseca, sal al gusto, agua la cantidad que necesitemos, una cebolla, un chile serrano, 2 jitomates y unas hojas de lechuga, un manojo de cilantro. En 1 litro de agua ponemos a cocer la carne, añadimos la cebolla y el ajo, sal al gusto. Mientras que se cocina la carne, vamos a preparar el pico de gallo. El jitomate, para el pico de gallo siempre yo le quito el centro, que son las semillitas. Voy a picar cebolla para el pico de gallo, no toda porque una parte vamos a utilizar para cuando guisemos la carne. Continuamos con el cilantro. Todos los vegetales que nos queden picados, pero así chiquitos, los jitomates, cuadritos pequeños, igual la cebolla. Una vez que tenemos picado todo, ahora sí solamente lo vamos a mezclar. Agregamos la sal, esto también es a gusto de cada quien. Y lo mezclamos. Es opcional, si gustan ponerle también limón. Yo no le voy a poner, pero yo sé que a algunas personas les gusta también con limón. Entonces eso es opcional y gusto de cada persona. Cortamos unas rodajas de cebolla. Bueno, estas rodajas de cebolla son para la carne. Y también vamos a cortar el jitomate. Aquí sí lo vamos a ocupar todo el jitomate con sus semillas. De hecho, vamos a ocupar este centro que le quité al otro jitomate, porque vamos a aprovechar su juguito que suelta para la carne. Este no tiene que ser tan chiquito, tan cuadritos pequeños. Ahí lo tenemos. Aquí tengo ya mis hojas de lechuga y están muy bien lavadas y las vamos a rebanar así, tratando de que nos queden delgaditos. Ahora sí, miren, yo tengo este trastecito que es donde pongo siempre la lechuga. Miren, es como un tipo colador. Le pongo 2 tazas de agua y ponemos la lechuga. El agua me gusta ponérsela porque de esa manera se mantiene la lechuga siempre crujiente hasta el momento que la vamos a comer. Pues la carne ya está. Estuvo aquí en la estufa 1 hora. Pero es que la dejé mucho tiempo porque la necesitamos que quede muy suavecita para poderla deshebrar. Pues ahora sí, como está muy caliente, con la ayuda de un tenedor vamos a deshebrarla. Esto que miran aquí es el gordito que tenía aquí la carne. Este no lo vamos a utilizar, ese yo lo voy a desechar. Si lo pueden deshebrar con los dedos, pues es mucho mejor, porque en veces con el tenedor como que la carne se desbarata. Nada más de que hay que tener cuidado porque esto quema. Bueno, pues prendemos la estufa a fuego medio. Aquí le agregamos un poquito de aceite. Yo calculo que es como 2 cucharaditas más o menos.
Ahorita que puse la cebolla y el jitomate a dorar, ay, me recordé de mi mamá, cuando yo tenía un miedo espantoso a que me brincara el aceite y me quemara. Y yo decía a mi mamá, no le tenga miedo, no le tenga miedo. Ay, pero si es que así quema, mamá. No, no quema, así se tiene que aguantar. Y ándale, muévale. Voy a probar la de sal. La voy a dejar aquí por 5 minutos. Preparamos la maseca para las empanadas. Voy a poner 3 tazas. Tenemos 3 tazas de... son 4 tazas de agua. Vamos a mirar cuánta necesitamos. El agua está a temperatura ambiente. Le vamos a ir agregando poco a poquito. Nuestra masa ya quedó muy suavecita, así es como la necesitamos, así en esta textura, que quede suavecita. Y gastamos 3 tazas y media de agua. Bueno, agregamos aceite. Este sí va a ser una cantidad suficiente para que doren bien. Ya prendí la estufa, la temperatura es a media. Agarramos una bolita de masa. Esto ya depende de qué tamaño lo quieren, así mismo va a ser la cantidad que van a agarrar ustedes. La bolean y en un plástico, ya lo tengo yo aquí preparado. Ok, ahora sí doblamos y con nuestros dedos lo empujamos así presionando para que selle y no se nos vaya a salir la carne. Ya una vez que el aceite está caliente, colocamos la primera. El tiempo que las dejamos aquí en el aceite, pues eso depende de cuando ya miremos que está empezando a dorar. Por ejemplo, esta todavía le falta un poquito, así que las dejamos unos segundos más. Miren, ya para cuando está lista para voltearla, aquí podemos mirar que ya ligeramente empezó a dorar. Ya de aquí está un poquito durita, así que damos la vuelta para que termine de cocinarse. Pues las empanadas ya están en su punto perfecto, doraditas, bien cociditas, y ya es el momento de retirarlas del aceite. Yo le puse una toallita aquí al plato para que absorba el aceite extra que le queda aquí a las empanadas. Pues ya todo quedó listo, todo está preparado. La cantidad que hicimos tanto de la carne como la maseca, esto nos rinde como aproximadamente para 4 personas, 4 empanadas por persona. Y pues ahora sí, llegó el momento feliz. Yo las voy a probar. Vamos a mirar si nos quedaron deliciosas o no. Bueno, para esto yo no necesito tenedor porque como están tan doraditas, así que con permiso. Muy buenas, muy deliciosas, tal y como me gustan, doraditas y suavecitas por dentro, con su crema, su salsita, enchilosita por cierto. Así que pues mis amigas, esto es todo por el día de hoy. Espero que les guste y por favor suscríbanse a mi canal Recetas de mi Mamá. Yo se los agradezco mucho y pues besos para todos. Muchas gracias. Bye bye. Ups, y también un saludo muy cariñoso para todos mis amigos que también me hacen el favor de mirar mis videos. Hasta pronto.